¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Luis Estrada, gracias por tomarnos la llamada. Preguntarte, ustedes miden muy puntualmente las conferencias matutinas y bueno, pues ya hay de Chile, de Dulce y del Sal en la mañana, al mediodía y en la noche, pero te quiero preguntar primero, inicialmente, este trabajo de comunicación que está haciendo el gobierno federal para informarnos, y lo pongo entrecomillado, sobre la famosa crisis del COVID y que los contagiados suben y bajan y el aplanamiento de la curva, ¿ha sido un trabajo exitoso en materia de comunicación? Bueno, pues dicho por el propio gobierno, sus voceros e incluso hasta la esposa del presidente, me parece que no. Han estado tratando de revertir, de contrarrestar en sus palabras, así lo mencionan ellos, las noticias falsas derivadas de lo que sucede, pero me parece que justamente las noticias que se publican en buena medida son derivadas del vacío de información que el propio gobierno genera por no contestar claramente las preguntas importantes en las conferencias. Una práctica que se ha presentado desde el primer día de las conferencias, pero que se ha visto reforzada o enfatizada en estos días en los que solamente pueden entrar hasta 50 personas al Salón Tesorería de Palacio Nacional, donde se llevan a cabo las conferencias, es que muchos de los reporteros que son de medios tradicionales con audiencias importantes en México, radio, televisión, prensa, no entran, no sabemos por qué razón, por la razón que sea. En fin, el punto es que lo que vemos es preguntas de reporteros de medios entre comillas digitales que son favorables al presidente y que no necesariamente tienen que ver con preguntas importantes sobre la pandemia o la crisis económica que se avecina. Cuando las preguntas no son de esos temas, entonces el presidente utiliza el tiempo para atacar a enemigos reales o imaginarios, para hablar de cosas que no tienen importancia en este momento, dado que estamos en medio de una crisis de salud, y entonces ese tiempo que desperdicia el presidente después, cuando los medios publican información respecto del avance de la pandemia, de las cifras, de todo lo que se está presentando, pues obviamente no le gusta al gobierno, porque entonces dicen que eso es falso, cuando no lo es, y repito, cuando ellos mismos en el gobierno están dejando un vacío de información que genera especulación y pues también que no puede contextualizar o explicar las cifras que se obtienen diariamente. Entonces, diríamos que esta estrategia de comunicación en el tema del COVID lo que ha generado es más confusión, que ellos mismos han tenido que salir a atajarla porque no pueden. Así es. Sí. Así es. El mejor ejemplo de esto es el subsecretario López-Gatell, que pues varios dicen que es un buen vocero, nosotros no pensamos así. El subsecretario López-Gatell confunde, utiliza demasiados sinónimos de palabras para explicar sus argumentos, no necesariamente son claros, y cuando se le pregunta sobre un tema, por ejemplo hoy en la mañana, que se le volvió a preguntar, cuando los martes repite exactamente la misma información que presenta los lunes en la noche, no hay ningún dato nuevo, se enoja. Si se le hace una pregunta y el subsecretario López-Gatell dice que tiene que volver a explicar, aunque muchas veces ya lo ha explicado, pues entonces a lo mejor el problema está en el emisor del mensaje, en este caso el subsecretario, que no ha podido explicar lo suficientemente bien como para que se le siga preguntando algo, primero. Y segundo, si se enoja y se las toma personal, pues me parece que no debiera ser el vocero indicado para esto. De ahí, todo lo demás, la explicación del aplanamiento de la curva, el asunto de las neumonías atípicas, los diversos reportajes e investigaciones que se han publicado sobre la cantidad de fallecimientos y las actas de defunción. En fin, hay evidencia que contradice, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Diversos periódicos internacionales cuya reputación me parece no está en duda, como el New York Times, como el Washington Post, como el Wall Street Journal, como The Economist, han señalado las contradicciones y la ambigüedad de la comunicación del gobierno en medio de la pandemia, y entonces el gobierno del presidente López Obrador se la toma personal. Para cerrar el último punto, lo que hoy dijo el presidente, Reforma publica que México tiene
la tasa más alta de letalidad en la América Latina, y el presidente dijo que es una noticia falsa, cuando lo único que tienes que hacer es dividir el número de fallecidos entre el número de contagiados reportados por las cifras oficiales del gobierno, no una cifra inventada por nadie, y ahí se obtiene ese dato. Así que, pues, creo que la desinformación y la confusión viene del propio gobierno, que después lucha por contrarrestarla. Además, la frasecita que se aventó el fin de semana, íbamos tan bien hasta que se nos atravesó el COVID. Y eso de... Pues me parece que no es así. Hoy se reportan números del Producto Interno Bruto, llevamos prácticamente 3 trimestres en recesión y pues apenas está empezando la parte económica, pero el presidente está ya diciendo que vamos a hablar de otros indicadores, que no va a medir el PIB. Ayer dijo que China, afirmó el presidente que China ya no le interesa medir el PIB, lo cual es falso. Eso es una mala interpretación de lo que está haciendo China. China dijo que no va a proyectar por el momento los números del Producto Interno Bruto por diferentes razones de complicación debido justamente a la pandemia de COVID-19. Eso no significa que China no quiera crecer, como dijo el presidente. Eso no significa que no esté en el interés de China mostrar su Producto Interno Bruto eventualmente. Creo que ahí el presidente también pues está incurriendo en una falta a la verdad, que pues obviamente genera, repito, confusión, y pues eso es parte del problema del que estamos ahora. Que es mucho de la recurrencia de este nuevo gobierno, ¿no? Las noticias falsas o las aseveraciones que no se pueden corroborar, datos que lo sacan de la manga, o simple y sencillamente, te voy a decir algo que en lo que sí coincido con él. Él dice, yo tengo otros datos, pero nada más dice, tengo otros datos, y no da la fuente ni dice cómo los obtuvo, y cualquiera puede tener otros datos. Preguntarte, Luis Estrada, hay un tema que se nos quedó ya, ustedes dan seguimiento diario. ¿Qué pasó con la famosa rifaventa del avión que no se va a rifar? Bueno, pues el presidente ha mencionado varias veces que ya está avanzando la venta del avión. Lo interesante fue que ese dinero se utilizaría, según esto, para comprar equipo médico, en un principio para complementar la transición del Seguro Popular al INSABI, sí. Posteriormente para hacer, o sería utilizado para material relacionado con el atender a los pacientes con COVID, pero pues no hemos visto ningún detalle de cómo va ese dinero avanzando, y creo que pues es parte de lo que el presidente menciona en sus conferencias de prensa, que no se puede dar seguimiento y que tendríamos que creerle nada más porque sí. Creo que ahí es donde, repito, el presidente pierde oportunidad. Si el presidente mostrara claramente cuál es el avance de la venta de los boletos y, por tanto, cuál es el uso que se le está dando a ese dinero, tantos boletos, tantos ventiladores, tantos boletos, tantas camas, en fin, algo que tuviera esa claridad, estaría a favor del presidente la comunicación, pero no es así. Sí, y sencillamente él maneja los temas que quiere, es un gran historiador. A una pregunta, 20 minutos de antecedente histórico, y evade bueno, ya el emisor ya ni siquiera está en espera de la respuesta, simple y sencillamente nomás se pone a hacer un repaso para ver si la historia que él está contando corresponde con la que nos han contado a nosotros o como la aprendimos. Es un buen distractor. Finalmente, preguntarte, ¿es un buen comunicador López Obrador? ¿Es un hombre que logra llevar a los medios a donde él quiera? Bueno, pues eso es discutible, habría que definir varios aspectos de la pregunta que acabas de hacer. Yo te diría en principio que el asunto de si es buen historiador o no, yo lo dejaría en duda, porque muchas de las anécdotas históricas, que es diferente a datos históricos, sí, que han mencionado en la conferencia, ha sido corregido por historiadores varias veces. Ha confundido hermanos con primos, seguramente confunde fechas, y al presidente lo que le gusta es la anécdota histórica, no el hecho histórico, sí, sino cuestiones de, estaban reunidos en una junta y entonces este le dijo al otro, en fin, eso no se puede probar. Muchas cuestiones no se pueden probar, y muchas de ellas tampoco tienen relevancia histórica, simplemente es las utiliza para ejemplificar algún punto en contraste con México. Así. Y el contraste con México de hoy, no con el México de hace 100 años, 150 años, primero. Segundo, si el presidente estableciera la agenda de los medios de comunicación, entonces estaría de acuerdo con eso. Nosotros vemos que no.
todo el mundo dice, o bueno, no es cierto, algunas personas dicen que el presidente establece la agenda con las conferencias de prensa. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque solamente el 7% de las notas principales, primera plana, son en referencia al mensaje que el presidente establece el día anterior en la conferencia de prensa. Solo el 7% en los 7 periódicos de circulación nacional, más importantes. Entonces, si el presidente no establece la agenda, ¿qué es lo que pasa? El presidente da de qué hablar. Lo que dice el presidente se genera una discusión, un debate, en fin, especialmente estas cuestiones que no se pueden probar. Pero, si el presidente da de qué hablar y un medio de comunicación retoma un punto, y otro medio de comunicación retoma otro punto, y yo retomo otro punto, y ustedes retoman otro punto, todos estamos hablando del presidente, pero todos estamos hablando de distintos temas, y eso es justamente lo contrario de establecer la agenda. Entonces, si el presidente quisiera establecer la agenda, no lo está logrando, eso es una de las principales fallas, me parece. Segundo, en buena medida porque todo el tiempo está improvisando, y segundo, el presidente ha mostrado una caída consistente entre 15 y 30 puntos porcentuales desde que empezó el año hasta ahora, ya casi 6 meses, en la aprobación. Entonces, si el presidente lo que busca es de alguna forma tener más presencia y eso que le beneficie en su imagen, pues no lo está logrando. Y me parece que esto está derivado, en buena medida, porque el presidente no está entregando información cuando se necesita. Quienes han repetido el ejercicio de las conferencias de prensa diarias, como en algún momento en este año, algunas semanas Donald Trump lo hizo, pero después las tuvo que dejar porque es un ejercicio muy arriesgado, muy difícil de mantener, sin improvisar como lo hace el presidente López Obrador, pues entonces también otros presidentes lo estarían haciendo, y ya lo que vemos es que prácticamente nadie lo hace, nunca nadie lo había hecho antes, y ahora ya que está pasando la crisis de COVID, pues ya lo están dejando de hacer aquellos que intentaron hacerlo por algunos momentos. Son ocurrencias, lo podría decir. El señor sale a ver qué se le ocurrió en ese momento, a sacar la estampita, el pañuelo, tal vez en la noche se pone a leer las anécdotas históricos y va improvisando. Es improvisación lo que está haciendo, no está comunicando. Así no es. Está informando. Decían que el presidente Bill Clinton, tardaba aproximadamente 5 horas en prepararse para una conferencia de prensa. Imagínense si el presidente López Obrador tomara 5 horas para prepararse cada día para sus conferencias de prensa, que aparte, por supuesto, el tiempo que duraban las conferencias, o que duran las conferencias de prensa y las preguntas y respuestas de cualquier presidente del mundo son mucho más reducidas. El presidente promedia más de 2 horas en los últimos meses sobre las conferencias de prensa. ¿De qué habla? Si no está dando la información consistente en lo que tiene que ver con la pandemia de COVID y con la crisis económica, pues se dedica a anécdotas históricas, a atacar enemigos, a grillar, como se dice comúnmente. Esa es la palabra, Luis, esa es la palabra. El señor sale todos los días a grillar, a llamarle adversarios a los fantasmas que ni siquiera los mexicanos logramos ver, porque todavía no han entendido quiénes son los de la mafia del poder, ni quiénes son los adversarios. Eso es lo que hace, grillar. Qué terrible. Un presidente que debe estar comunicando, informando lo más importante, lo más trascendente, y gobernando. Eso me parece, eso lo digo yo, no lo dices tú, desde luego. En fin, Luis Estrada, quiero agradecerte que nos hayas tomado la llamada. Tu página de internet es SPIN, Taller de Comunicación Política. .com. Si googlean SPIN y conferencia presidente, ahí va a aparecer toda la información, es pública, está basada en información pública. El próximo viernes publicaremos nueva infografía. ¿El próximo? Viernes. ¿Cómo, en qué número de conferencia vamos? ¿Lo tienes ahí en la mano? Sí, es el día de hoy fue el día 540, es el día 543 de gobierno, y fue la conferencia 375 de lunes a viernes. Qué bárbaro, qué aguante. Tiene energía el señor, sin duda. Luis Estrada, muchas gracias por tomarnos la llamada. Al contrario, gracias, muy buenas tardes, muy buenos días. Buenos días, un abrazo para Luis Estrada, ese presidente López Obrador.